Muy bien. ¿Tenemos dudas, preguntas de lo último que hemos visto? No, profe. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Pues seguimos sin saber cuándo vamos a incorporarnos de manera presencial. Entonces, pues mientras vamos a continuar con la dinámica, espero tratar de facilitarles un poquito pues, la información para que no se sientan tan abrumados y por lo menos que puedan ir más o menos llevando para el curso. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con una de las unidades que hemos estado revisando. Terminamos de ver la parte de nocicepción de fármacos antiinflamatorios, antianestésicos. Y el día de hoy vamos a ver otro proceso que va acompañado, que es la parte de la inflamación. Entonces, en estos días hemos estado revisando la parte que era los mecanismos de dolor y los mecanismos de nocicepción. Pues ya vimos que, por ejemplo, la parte de dolor se va viendo correlacionada principalmente por este proceso de lesiones que se van generando. Y como estas lesiones van generando esta transducción de señales a través de los nervios periféricos, cómo se va integrando hacia la médula espinal y eventualmente cómo se procesa directamente en la parte del cerebro. Entonces, mencionábamos que este proceso de dolor está relacionado principalmente por la participación de diferentes fibras que se van a encargar de hacer la conexión y la formación de estas comunicaciones, ¿no? Entonces mencionábamos, por ejemplo, cuál era la función de diferentes tipos de fibras que teníamos dentro del organismo, si están mielinizadas o no mielinizadas, y cuáles eran los que se encargaban principalmente de de esta sensibilidad. Entonces mencionábamos que, por ejemplo, las fibras A, con su variante de diferentes gamas, vamos a tener principalmente los mecanismos de propiocepción y también la sensibilización a diferentes medios externos. Mientras que las fibras C, que van a ser de naturaleza amielínica, es decir, sin presencia de mielina, se van a encargar de la percepción del segundo dolor, es decir, el dolor que va a ser más tenue, pero que va a estar punzando de manera constante. Mencionábamos principalmente que este tipo de transmisión se daba tanto de manera positiva como de manera negativa. Entonces, teníamos, por ejemplo, algunos que se iban a encargar de frenar la parte de la comunicación, que iban a ser principalmente los anestésicos, que se encargaban de frenar la velocidad de conducción de estos nervios. Y también íbamos a tener moléculas que iban a incrementar la formación de la velocidad, el incremento de la velocidad de estas especies dentro del organismo, de tal manera que los procesos dolorosos iban a estar de manera acrecentada, que era cuando revisamos los conceptos de hiperalgesia y de alodinia. De manera general, también vimos que los nociceptores, pues esto no lo vimos a detalle, pero vamos a retomarlo. Los receptores que se encargan de la percepción del dolor, el mecanismo de dolor, se van a llamar nociceptores, ¿no? Son receptores que detectan estímulos nocivos. Estos nociceptores son proteínas bastante importantes. Supongo que ya lo vieron parte en laboratorio, donde este tipo de nociceptores se van a encargar del procesamiento del dolor, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de nociceptores que van a ser estimulados dependiendo de cuál va a ser el mecanismo que va a estar estimulando la generación de estos estímulos dolorosos. Los más comunes que conocemos son los nociceptores de tipo mecánico, que como su nombre lo indica, van a tener un incremento o su activación va a estar relacionada principalmente por estímulos que van a estar ejercidos a través de la presión. Es decir, mientras mayor sea la presión que tengamos en un solo punto dentro del organismo, se van a empezar a activar estos receptores, que es lo que normalmente nosotros nos activamos cuando tenemos algún tipo de golpe, una contusión. Tenemos una activación en un punto en específico, se disparan diferentes señales
y estas señales van a estar llegando directamente hacia el organismo, ¿no? Entonces se va a empezar a hacer la activación. Entonces, esto lo que va a generar es que vamos a tener un incremento en la presión y vamos a tener una deformación de los tejidos, es decir, en este sentido de que se genera una presión, pues la forma y la conmoción de cómo se genera este tipo de músculos van a empezar a verse afectados. Por lo tanto, vamos a tener una deformación tisular y esto, eventualmente, también dependiendo del daño, puede generar cambios de osmolaridad. Es decir, vamos a tener cambio directamente sobre el equilibrio de agua dentro del sistema. Y esto va a generar cambios importantes dentro del tejido. Entonces, esto es, digamos, como las principales características de los nociceptores de tipo mecánico. Los nociceptores de tipo térmico van a estar sensados principalmente por cambios de temperatura, es decir, temperaturas por encima de los 45 grados Celsius o temperaturas por debajo de los 5 grados Celsius. Y estos van a ser tanto activados por fibras A también como por fibras C, ¿no? Entonces, este tipo va a tener, dependiendo del cambio, podemos tener cambios de temperatura que van a ser de manera abrupta, como por ejemplo una quemadura. Se van a activar las fibras tipo A, que es cuando retiramos la mano después de una lesión por calor, o inclusive una lesión por hielo. Vamos a retirar rápidamente la mano. Y también tenemos la sensación de tipo C, que es lo que va a estar manteniendo la sensación dolorosa por más tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de receptores son de naturaleza térmica. Y finalmente tenemos los nociceptores polimodales que se van a ver afectados principalmente cuando tenemos algún tipo de modificación a nivel de los tejidos. Principalmente se van a activar cuando existe una destrucción tisular. Es decir, vamos a ver cambios cuando hay una lesión bastante agresiva dentro del organismo. Entonces son como de las principales características de este tipo de sustancias. Cabe destacar que, por ejemplo, esto llega a ser bastante interesante porque lo que estamos viendo aquí es que son proteínas que están trabajando en condiciones donde normalmente no deberían de funcionar. Por ejemplo, si tenemos una temperatura extrema por encima de los 45 grados, la proteína tiene que funcionar y tiene que también activarse. Entonces, estamos acostumbrados que, por ejemplo, todas las proteínas trabajan en una temperatura de 37 grados Celsius, un pH de 7,4 y un disolvente, que en este caso va a ser agua. Entonces, estas tres condiciones mantienen la homeostasis dentro del cuerpo. Si empezamos a modificar estas condiciones, entonces vamos a tener cambios sobre la activación de estas proteínas. Y este tipo de receptores tienen que actuar en temperaturas superiores a esta, en pH diferentes a este, y también puede ser, por ejemplo, bajo la presencia de un disolvente que no sea agua. Por ejemplo, la quemadura por ácido, una quemadura por algún tipo de disolvente, por una sustancia irritante, una sustancia agresiva dentro del organismo, tienen que mandar una señal para que sea procesada con una sensación dolorosa. Entonces, todas estas proteínas tienen que estar trabajando en estas condiciones que son no óptimas para el funcionamiento de las propias proteínas del cuerpo. Y, por ejemplo, la mayoría de estos receptores que conforman a este tipo de receptores son la familia de receptores que son denominados, son canales tipo TRP, que en sus siglas en inglés son canales que se activan por un potencial transitorio. Quiere decir que este potencial eléctrico tiene que ser activado de una manera diferente y la duración de este potencial pues va a ser breve, por eso se le denomina como transitorio. Entonces, este tipo de proteínas o este tipo de canales se van a activar bajo estas condiciones, ya sea, por ejemplo, cambios bruscos de pH, cambios de temperatura
y también por cambios en la presión que se está ejerciendo. Ustedes, por ejemplo, vieron que los canales que activaron durante su práctica, si es que la lograron hacer, la práctica de diclofenaco, los cambios de pH principalmente estaban regulados por una serie de canales que se denominan canales ASIC, que son canales que sensan cambios en el pH, principalmente un pH ácido, ¿no? Entonces, este tipo de canales se van a activar cuando tenemos una disminución del pH y podemos generar un incremento en la activación de este tipo de sistemas. Entonces, este tipo de familias se van a encargar de hacer la regulación de diferentes procesos. Podemos tener, por ejemplo, cambios a nivel de presión, a nivel de temperatura, que van a sensar, por ejemplo, los estados climatológicos, si tenemos una sensación de frío, calor, o si las condiciones se están volviendo más agresivas dentro de nuestro ambiente. Entonces, por eso tenemos también las diferentes variantes y diferentes tipos de señales que se van a estar activando. Y los de presión, pues van a generar también cambios que van a estar presentes también en dos vías. También van a tener activación por las fibras A beta y también por las fibras C. Quiere decir que también estos canales de contusión van a poder desencadenarse en dos mecanismos, una acción inmediata y una acción retardada. Siempre les digo que, por ejemplo, una manera de identificar cómo se está activando o no, o cómo podemos activar los canales de fibra C, es si, por ejemplo, hacen este ejercicio, si ustedes presionan su dedo con la pluma, con el objeto que estén escribiendo, y mantienen una presión que no les genera dolor, pero la mantienen por mucho tiempo, vamos a decir unos 10, 20 segundos, eventualmente ustedes van a sentir una sensación dolorosa. Ahí lo que está pasando es que las fibras C se están empezando a activar. Son fibras de activación lenta. Y además la presión que yo estoy ejerciendo no se considera una presión nociva, algo que esté comprometiendo el tejido. Sin embargo, como yo estoy ejerciendo una presión por mucho tiempo, yo voy a empezar a notar esta inconformidad o este malestar dentro de mi tejido. Entonces ahí es cuando se van a empezar a activar las fibras C. Son una sensación dolorosa menos agresiva, pero va a estar constante. A caso contrario, por ejemplo, donde sí hago la presión en un solo punto de manera importante y si lo hago con mucha fuerza, entonces yo voy a tener una activación de las fibras A-beta, que es cuando tenemos una sensación dolorosa. Entonces ahí podemos ver más o menos la diferenciación de la activación de estos dos tipos de fibras, ¿no? Entonces, para que vean que están presentes y que se pueden activar de diferentes mecanismos relativamente sencillos. ¿Ok? Preguntas hasta acá. Parte ha sido de lo que ya hemos visto de nocicepción y complementando un poquito de la información nueva. Pero, ¿alguna duda? No, profe, no tengo preguntas. ¿No? No, Ok. profe. Ahora bien, ¿qué pasa después de los mecanismos de dolor? Es decir, ya me pegué, o ya me quemé, o ya tengo una lesión, una cortadura, tengo una quemadura por algún tipo de disolvente, me cayó ácido en la mano, me fui a lavar, pero ya se generó el proceso de lesión. Ya mi cerebro procesó esa información y ya la está detectando como una sensación dolorosa, algo que no debería de estar presente. Entonces, después del proceso de nocicepción, viene el proceso de inflamación. Entonces, la inflamación es un proceso que va a venir normalmente después de un proceso doloroso. Es un mecanismo de respuesta que va a estar activado después de la generación de un proceso de dolor. El dolor primario, sobre todo la primera parte que se activa muy rápido, nos va a ayudar a salvaguardar el tejido. Es decir, si yo tengo una quemadura, si yo pongo la mano sobre algo caliente, mi arco reflejo va a liberar esa mano para evitar que se siga lesionando. Si yo me pego, voy a retirar o voy a cambiar mi posición para evitar que se siga lesionando. Después de que ya se salvaguardó la integridad del tejido, viene el proceso de inflamación. La inflamación, de acuerdo con los inmunólogos, normalmente viene con cinco ejes importantes, que viene con la presencia de calor,
color o ruboración, tumefacción, dolor y pérdida de la función. Vamos a explicar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De igual manera, imaginemos que yo tengo aquí un tejidito, ¿no? Tengo aquí mis células, tengo aquí mis células, vamos a poner mis células de la piel y debajo de esto tengo mis arterias, ¿no? Entonces aquí tengo la parte de la sangre y aquí pegadito voy a tener mis conexiones neuronales, ¿no? Entonces aquí tengo las neuronas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que está una pareja y la chica le encuentra mensajes que no debía al chico y entonces le genera una lesión tisular con un objeto punzocortante, ¿no? Entonces, lo primero que agarró, se lo encaja directamente sobre la piel y hace una lesión, ¿no? Entonces, primeramente, este efecto de presión genera un mecanismo de dolor, ¿no? Pues ya tenemos aquí la sesión dolorosa. El primer impacto durante el proceso del apuñalamiento, pues genera un corte en la lesión tisular. Esta presión puede generar lesiones directamente en las neuronas y entonces se genera el proceso de dolor. ¿Ok? Entonces ya tenemos la percepción dolorosa y después, ¿qué pasa? Después, una vez que se retira el objeto, pongamos que ya retiramos el objeto. Ya se llega a una calma, se ve que no era lo que se pensaba, entonces, bueno, ya se piden disculpas a esa parejita, ¿no? Pero ya generó el hoyito, ¿no? Ya tiene ahí una lesión el chico. Entonces, ¿qué pasa? Primeramente tenemos un proceso de hemorragia. Como cortamos vasos capilares, la parte de la sangre empieza a salir y empezamos a tener un proceso de sangrado. El cuchillo, normalmente el cuchillito no es un cuchillo estéril, entonces puede ser que tenga algunas bacterias, ¿no? En su superficie. Entonces, estas bacterias entraron directamente en la zona del tejido. De igual manera, se pudieron haber quedado aquí, en la parte de la piel, y también tenemos diferentes organismos, ¿no? Entonces, tenemos un proceso de hemorragia y tenemos una infección por bacterias, ¿no? Entonces, el organismo tiene que contener estos dos mecanismos. Por un lado, tenemos que generar el proceso de cicatrización y por otro lado, tenemos que hacer el control del proceso de la infección y también controlar la parte de la hemorragia, ¿ok? Y la reparación tisular. Entonces, ¿quién se va a encargar primeramente de generar todo este mecanismo? Pues vamos a ver que tenemos diferentes moléculas que van a estar liberándose durante todo este proceso. Primeramente, quien se va a encargar del proceso de cicatrización van a ser la cicatrización se va a estar encargada principalmente por las plaquetas, ¿no? Entonces, como tenemos aquí una disrupción celular y aquí tenemos nuestras plaquetitas, estas plaquetas se van a empezar a adherir en la parte de la superficie y van a empezar a tratar de mantener el control de la sangre. Entonces se va a empezar a formar un coagulito para prevenir que siga saliendo la hemorragia. Después, estas células epiteliales eventualmente se van a replicar para tratar de contrarrestar el proceso de la lesión. Y luego tenemos que lidiar con el proceso de la infección. Entonces aquí es donde entran las células del sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene diferentes tipos de células. Entonces, tenemos, por ejemplo, de las células circundantes, que pueden ser, por ejemplo, los macrófagos o también los neutrófilos.
Que imagínense, yo siempre digo que el sistema inmunológico es como el sistema de seguridad que tiene el organismo. Entonces imagínense que, por ejemplo, las células que están patrullando por todo el organismo van a ser como los policías de la calle, ¿no? Entonces, este tipo de policías, los primera línea de defensa, van a ser los macrófagos y los neutrófilos. Estos van a identificar si van a poder contener directamente a la bacteria. Entonces, si logran, por ejemplo, contener este proceso de la infección, el proceso, digamos, ya se encuentra de manera mantenida. Entonces, en este proceso, lo que se está buscando es tratar de neutralizar directamente esta infección. Si la primera línea de defensa falla, no está funcionando de manera correcta, se viene con la segunda línea, que ya serían, por ejemplo, células especializadas, células que se encargan directamente de controlar todo este tipo de infecciones. Vamos a llamarle que es la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, en la segunda línea tenemos a los linfocitos, que son los linfocitos T, los linfocitos B, las células natural killer, y también van a estar apoyadas por las células dendríticas. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la segunda línea que se va a tratar de encargar de controlar la infección. Entonces, este proceso también, estas células se van a encargar de tratar de neutralizar a estas bacterias para evitar que exista un proceso de infección. ¿Ok? Mm. Entonces, aterrizando toda esta información, ya vimos el caso de manera muy general. Por un lado, hay que reparar el tejido, hay que controlar la hemorragia y hay que activar a las células inmunológicas para controlar algún tipo de infección. Y de igual manera, la parte de las neuronas se van a encargar de controlar cómo se está llamando, cómo se está mandando esta señalización. Entonces, vean que es un proceso bastante complejo. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Todo este proceso que estamos revisando va a ser parte del proceso de inflamación. Solamente que la inflamación normalmente lo vemos, digamos, en un solo punto, pero prácticamente a nivel molecular y a nivel en chiquito vamos a tener varios mecanismos que están participando al mismo tiempo. Entonces, regresemos a esta diapositiva. Tenemos 5 mecanismos, ¿no? Entonces se mencionaba que teníamos la inflamación. Tiene 5 conceptos importantes. Primeramente es la generación de calor, ¿no? Entonces el calor aquí lo vamos a entender como un aumento de la temperatura. ¿No? Cuando ustedes se pegan, cuando tienen una contusión, normalmente sienten que el área donde tienen la lesión se siente calientita, se siente como más cálida. Inclusive pueden sensar que hay dos tipos de temperatura. Por ejemplo, si se pegan en el brazo, van a sentir que hay una temperatura más cálida en el sitio de lesión que, por ejemplo, en las zonas circundantes. Entonces, lo que se observa es que hay un incremento de la temperatura de manera focalizada, solo en un punto de la lesión. ¿Y esto por qué se ve? Porque lo que estamos viendo aquí es que hay mucha actividad por parte de diferentes tipos de células. Tenemos eritrocitos, tenemos células del sistema inmune, tenemos la parte de las células epiteliales, las neuronas, tenemos procesos de contracción, dilatación en la parte de la sangre. Entonces hay mucha actividad energética. Entonces, lo que está pasando es que tenemos un incremento del metabolismo a nivel celular. Todo eso cuesta mucha energía. Entonces, por lo tanto, este incremento en el metabolismo celular, pues va a generar un incremento de la temperatura. Entonces, por eso sentimos un poquito de calorcito en la sesión que tiene el proceso de contusión, porque tenemos un aumento de la actividad generalizada de todo el cuerpo. Entonces, así se define la parte de calor. Luego viene la parte de color, o también denominada como ruboración. La ruburación es cuando básicamente nos ponemos rojitos por alguna situación. Entonces, la ruburación o la coloración del organismo está principalmente denominada por el incremento
del proceso del flujo sanguíneo. Y este mecanismo también está dado por procesos de vasodilatación. Ahora, ¿por qué es importante la vasodilatación? Entonces, imaginemos nuevamente que tenemos aquí nuestra venita, ¿no? Entonces, lo que vemos es que aquí está el sitio de lesión donde se encuentran las bacterias y aquí es donde se detectó que tenemos el proceso de infección. Entonces, lo que el organismo dice es, necesitamos actuar rápidamente para poder llegar al sitio de lesión. Entonces voy a estimular un proceso de vasodilatación para que estas arterias se empiecen a engrosar y empecemos a aumentar el caudal. ¿Para qué? Para que todas las células macrófagos que estén nadando aquí puedan llegar rápidamente al sitio de lesión. Además de que también tengamos la capacidad de que las plaquetitas que deben de llegar lleguen mucho más rápido. Entonces, el proceso de vasodilatación permite que todas estas células lleguen mucho más rápido al sitio de lesión. Por eso también cuando nos pegamos se nos empieza a ver un poquito de enrojecimiento por esta vasodilatación que se está generando. Ahora, también, por ejemplo, si la contusión fue muy fuerte, el otro caso que podemos observar es que tengamos una fractura o una rotura de estos vasos capilares. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener ruptura de los tejiditos y entonces los eritrocitos se van a empezar a salir, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estos eritrocitos se empiezan a salir por un proceso de hemorragia parcial y eventualmente esto se oxida, generando así, por ejemplo, la presencia de moretones. Los moretones son básicamente la ruptura de vasos capilares, la oxidación de la hemoglobina y la muerte de estos eritrocitos, generando esa coloración entre rojiza, moradita, dependiendo del grado de oxidación. Entonces podemos, por esos ambos casos, podemos tener la reboración, tanto procesos de vasodilatación para acelerar la reparación y también si la contusión fue muy fuerte, pues va a generar rotura de estos vasos sanguíneos. Por eso también está ahí la parte de la coloración, ¿no? Entonces son dos mecanismos que están participando. Luego el siguiente, que es la tumefacción. La tumefacción, básicamente, la tumefacción lo podemos entender como per se, lo que tradicionalmente, lo voy a poner entre comillas, conocemos como la inflamación. Es decir, cuando yo hago la referencia de que siento inflamado un músculo, es que lo siento como más gordito, lo siento hinchado, ¿no? Entonces, la tumefacción podemos traducirlo con el proceso de inflamación, también el proceso de hinchamiento. ¿A qué se debe este proceso de hinchamiento? Pues de entrada, lo que estamos viendo aquí es que aquí se está incrementando el número de células que está generándose en este sitio en particular. Entonces, imagínense, aquí tenemos gran cantidad de plaquetas. Tenemos más células del sistema inmunológico, ¿no? Tenemos también las bacterias, eritrocitos que están llegando. Entonces, hay muchas células que están participando de manera en conjunto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues eventualmente esto se va a empezar a deformar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un tejidito, vamos a decir normal, con todo este incremento de células, pues yo voy a notar que hay un abultamiento, ¿no? Entonces, por todas estas células que están nadando ahí, vamos a tener un proceso de abultamiento. Y también algo que va a estar migrando bastante va a ser un incremento en la filtración de agua. Y esta filtración en particular, como es una filtración que se está generando hacia los tejidos, lo vamos a considerar, lo vamos a denominar con un término llamado edema, ¿no? Entonces, el edema es la migración de agua hacia los tejidos periféricos por la parte externa. Entonces, digamos que se empiezan como que a hidratar directamente estos tejiditos y empiezan a ganar más cantidad de agua.
Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen si alguien de ustedes se ha torcido el tobillo, que es una zona bastante, rica en cartílago y un poquito en colágeno, si ustedes se han lesionado, por ejemplo, en una articulación o han tenido un golpe en el tobillo o en la parte de tejido altamente, flexible, van a notar que hay una gran cantidad de acumulación de agua. Inclusive si lo empiezan a tocar, van a sentir así como acolchonadito. Inclusive si le pican en en el lugar donde tienen la inflamación, van a notar que el regreso a su forma normal va a tardar una fracción de segundo, pero no va a ser de manera inmediata. O sea, ustedes presionan, se queda ahí como su dedo ahí abultado y eventualmente se va retomando su fase original. Esto es por la gran cantidad de infiltración de agua en esta parte de los tejidos. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? No, profe. No. Que era una Ah, filtración profe. de agua hacia un tejido periférico. Creo que me Ajá. puedo repetir Sí, eso. ¿Qué sí, es eso? sí. Gracias. Sí, la formación de edema es la migración de tejido en el sitio de inflamación. Entonces, al igual que, por ejemplo, llegan las células, estas células también van acompañadas de una gran cantidad de agua. Entonces, esta célula junto con el agüita van a llegar al tejido donde está la lesión y eventualmente van a generar este abultamiento. Y es a lo que nosotros consideramos como edema. Un derrame cerebral es la generación de un edema, pero en tejido neuronal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se infiltra demasiada agua o se rompe un vaso capilar, se empieza a inundar la parte del tejido neuronal y la persona no puede controlar muy bien sus movimientos y entra en un estado, por ejemplo, de coma, se desmaya o inclusive puede estar en un proceso de convulsiones porque tenemos una gran cantidad de infiltración de este líquido en tejidos donde no deberían de estar. Entonces, cada uno, los edemas normalmente dependiendo de la localización, pueden ser más tolerados en algunos tejidos que en otros, pero normalmente todo el Profe, tiempo se denomina como edema. ¿Qué pasó? ¿eso es lo que llaman hidrocefalia o es diferente? La hidrocefalia también es un proceso de inflamación y de acumulación en la parte del encéfalo, solamente que en lugar de que sea en todo el cerebro, es en alguna región particular de la parte del cerebro. Pero sí se empieza a llenar un poquito de agüita y se empieza a hinchar la parte del cerebro. Y dependiendo del grado de hidrocefalia, puede generar, por ejemplo, lesiones a nivel neuronal o puede generar, por ejemplo, problemas neurológicos, mala comunicación, problemas de dolor, etcétera. Pues sí, es un proceso también de edema, solamente que aquí es por retención de líquidos. Es un como mal drenaje. Ok, gracias. Ujú. Muy bien. Y los últimos dos son tanto la generación de dolor, que ya vimos que son todos los mecanismos de nocicepción, y finalmente la pérdida de la función. ¿Ok? Entonces la parte de dolor, pues tiene que ver este proceso doloroso porque tenemos también tejido con una gran cantidad de inervación neuronal. Entonces la lesión, por ejemplo, la cortadura generada por este objeto, pues tanto va a dañar tejido como también puede dañar algún tipo de nervios. Entonces toda esta la lesión va a ser comunicada y va a ser mandada directamente al sistema nervioso central. Entonces por eso también va acompañado de un proceso de dolor. Y la pérdida de la función, normalmente esto es como consecuencia tanto de la tumefacción, la cicatrización y también el proceso de nocicepción. Me explico. Entonces, por ejemplo, pérdida de la función, como su nombre lo indica, es que el tejido deja de funcionar como debería de estar trabajando. Entonces, por ejemplo, si yo me pego en la muñeca, mi muñeca se empieza a inflamar y entonces yo ya no la puedo mover.
Entonces, la función de mi muñeca es tener una articulación para poder hacer diferentes tipos de movimientos. Si esta articulación se encuentra inflamada, ya no va a generar su función, que es el movimiento de manera coordinada. Entonces, ¿por qué se debe? Porque yo tengo, por ejemplo, una gran cantidad de líquido, lo cual empieza a generar una presión importante en los tejidos internos. Entonces, disminuyen la movilidad. También tengo un mecanismo de dolor, es decir, como está tenso, como está inflamado, hinchado, pues obviamente también cabe destacar, si por ejemplo tengo aquí mi neurona, ¿no? Que entonces tengo aquí mi neuronita y encimita tengo, por ejemplo, mi célula epitelial, ¿no? Entonces aquí tengo mi tejido epitelial. Si yo, por ejemplo, además de eso, tengo el proceso de tumefacción, quiere decir que estas células van a empezar a incrementar de tamaño, ya sea por la gran cantidad de agua que está generándose o por el proceso de reclutamiento de nuevas células. Entonces, este proceso de tumefacción lo que va a generar es incrementar la presión sobre la parte de las neuronas. Entonces yo voy a empezar a tener mayor sensación dolorosa. Es decir, como ya está presionado este nervio, con cualquier movimiento que yo haga, voy a activar estos mecanismos de nocicepción. Entonces aquí es donde entra el mecanismo de hiperalgesia. Si se acuerdan, la hiperalgesia se denominaba como la generación de de un estímulo doloroso, a pesar de que se genera un estímulo que se podría considerar como no nocivo, solamente que está como más alterado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo muevo la articulación y se encuentra inflamada, yo lo que voy a hacer es que voy a incrementar la presión en la parte de la neurona de este nervio y voy a desencadenar un proceso doloroso. Entonces está relacionada también con el proceso de inflamación. Entonces por eso también se hace la pérdida de la función, porque yo si tengo esta lesión, pues voy a tratar de dejar quietecita la parte de la mano para evitar tener este mecanismo doloroso. Y finalmente la cicatrización. La cicatrización a nivel celular se denomina como la reparación del tejido, pero el tejido de cicatriz es un tejido fibroso, principalmente por células mesoteliales. No, son células, no son mesoteliales, son, ay, se me fue el nombre, mesenquimales, principalmente fibroblastos. Entonces, el tejido que se encarga de hacer la reparación es un tejido conectivo de naturaleza mesenquimal, que principalmente está hecho por fibroblastos, que son las células que forman principalmente los músculos. Entonces, cuando hay un proceso de cicatrización, lo que va a pasar es que se va a reparar el tejido, pero ya no van a ser células epiteliales. Es decir, si yo me corto en la superficie, yo en mi capita superior tengo mis células epiteliales. Acá, estas son células epiteliales. Estas células epiteliales se encargan principalmente de generar cierta sensibilidad, de generar cierta permeabilidad, tienen sus características como piel. Cuando se genera el proceso de reparación, se van a generar un tejido fibroso que solamente va a taponear la parte de la lesión, pero ya no va a generar ningún tipo de mecanismo de función que las células epiteliales. Entonces, este tejido fibroso va a ser un tejido que nada más va a reparar la piel, va a continuar, va a prevenir la discontinuidad del tejido, pero ya no va a tener estas funciones epiteliales. Si ustedes, por ejemplo, tienen alguna cicatriz, ya sea una cortadura vieja, una contusión, una raspadura, etcétera, si ustedes se tocan, por ejemplo, en la parte de la cicatriz, van a notar que su sensibilidad es menor. Si pasan, por ejemplo, su piel sobre donde, digo, un lápiz y pasan sobre está la cicatriz y donde está la piel, tienen mayor sensibilidad en la piel
que en la parte de la cicatriz. Y esto tiene que ver porque nuevamente ya se pierde esta sensibilidad que está dada por las células epiteliales. ¿Ok? Entonces, todo esto, que es bastante grande, todo esto lo denominamos como la inflamación. Entonces, todos estos mecanismos van a estar denominados principalmente como mecanismos inflamatorios. La inflamación es uno de los principales signos y síntomas que están presentes en una gran cantidad de enfermedades. Prácticamente la mayoría, si no es que casi todas las enfermedades que tenemos en el organismo, en algún punto desencadenan un proceso de inflamación. Por lo tanto, la búsqueda de moléculas que puedan controlar el proceso de inflamación es de gran importancia hoy en día, porque se van a encargar principalmente de prevenir este proceso de inflamación o controlar algunos de los mecanismos que estén participando. Entonces, tenemos prácticamente medicamentos que pueden actuar en diferentes puntos del proceso de la inflamación. Algunos, por ejemplo, si ustedes han visto, por ejemplo, los futbolistas, ¿no? O sea, cuando tienen una contusión, cuando les hacen o los de cualquier tipo de deportista, cuando tienen una lesión, una torcedura o tienen una contusión, ¿qué es lo que hace principalmente su servicio médico? Llegan y les avientan un spray, ¿no? En el sitio de lesión para controlar directamente el proceso de inflamación. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento se genera, le administran el spray y como magia está nuevamente ahí corriendo durante un rato más, en lo que hacen el cambio de jugador. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues lo que se está controlando es la presencia de tumefacción y también la presencia de calor. Entonces, por ejemplo, este tipo de gases generan una disminución de la temperatura para prevenir la tumefacción y también para prevenir la parte de calor. No se está controlando ningún tipo de lesión, es decir, la lesión va a seguir avanzando, solamente que en este caso vamos a estar retrasando el avance de la inflamación, ¿no? Ruboración, hay varias moléculas, por ejemplo, algunas moléculas aisladas de la piña se han utilizado, por ejemplo, para controlar la presencia de los hematomas. Entonces, lo que se hace son pequeñas moléculas fibrinolíticas que eh, degradan principalmente estos formación de coágulos internos para prevenir el enrojecimiento por parte de los moretones. La tumefacción, pues la mayoría de los fármacos antiinflamatorios que vamos a ver más adelante van a estar presentes en el proceso de frenar el proceso de hinchamiento o acelerar la liberación del flujo sanguíneo. Dolor, ya vimos que los anestésicos, de manera general, pueden prevenir la percepción de estas sensaciones dolorosas, tanto anestésicos locales como anestésicos generales. Y la pérdida de función, pues va a estar tanto por mecanismos que aceleren la recuperación o también por algunos procedimientos que van a mantener en una posición fija a la articulación o al sitio de lesión para darle chance de que exista un mecanismo de reparación, ¿no? Como está ahí en la imagen, pues se hace el vendaje o se hace el enyesamiento para cuidar justamente esta articulación que está ahí presente. ¿Ok? Adelante, Victoria. Profesor, yo me quedé con una duda con respecto a la cicatrización, Ajá, porque, bueno, mencionó que ya no son células epiteliales, pero ajá, entonces, ¿con qué se reemplaza o cómo surge la cicatrización? ajá. Son células, aquí lo puse. Son células o son tejido fibroso, principalmente por fibroblastos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que tenemos aquí, entonces yo tengo, por ejemplo, una célula que se perdió, ¿no? Por una cortadura. Entonces, la célula, los fibroblastos, van a formar un tejido conectivo. Este tejido conectivo se va a quedar aquí y va a permitir mantener la continuidad del tejido. O sea, se va a formar un tejido con otras células epiteliales
Y la diferencia es que, por ejemplo, esta célula sí va a estar funcionando bien como célula epitelial. Va a poder generar sudoración, va a poder generar sensibilización, va a poder generar algún tipo de transpiración. Sin embargo, la célula fibrótica, que está aquí en el centro, no va a tener esas características para poder generar este proceso de sudoración, este proceso de hidratación dentro de las células. Entonces, normalmente este tejido carece de la función como tal. Dependiendo de la lesión, puede ser que sea mucho más grave o no, pero la mayoría del tejido cicatrizante normalmente se siente un tejido fibrosito, ¿no? Entonces casi no tiene sensibilidad, inclusive la forma no es la correcta, si la cicatrización no se forma adecuada, se puede generar, por ejemplo, algún tipo de rayón, o se puede generar un abultamiento, se puede generar una cicatriz bastante feita, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas de las cremas que se encargan, por ejemplo, de mitigar la cicatrización, se trata de desvanecer, son cremas que se encargan de lisar esta acumulación de tejido fibrótico, de colágeno que se está generando en la superficie para tratar de homogeneizar la parte de la piel. Sin embargo, la pérdida de la función ya no se puede reparar. Ah, ok, muchas gracias. Ya me quedó Ujú. más claro, profe. Sí, por nada. ¿Más dudas? ¿No? Ok. Entonces, inflamación viene del latín, inflamatio, que significa encender o hacer fuego, ¿no? Entonces, el término salió porque, pues, originalmente se sentía como muy caluroso, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que ya les dije, que es una respuesta inespecífica y principalmente se da solamente en los tejidos conectivos vascularizados. ¿Qué quiere decir? Que la inflamación solamente se va a dar si tenemos una gran irrigación sanguínea. En los tejidos que no son tan vascularizados, la inflamación va a ser menor. Donde, por ejemplo, casi no tenemos procesos de inflamación, por ejemplo, en los lóbulos de las orejas. Casi hay como la vascularización es más pequeñita y casi no hay gran cantidad de sangre, la inflamación va a ser menor. También en la nariz, por ejemplo, en la parte de la nariz, en la parte de la punta, es tejido principalmente colágeno y algunos fibroblastos. Entonces la vascularización es menor y la inflamación también va a ser menor. Donde tenemos más irrigación sanguínea, por ejemplo, en las manos, en la parte de las extremidades superiores e inferiores, tenemos mucho mayor cantidad de irrigación. Pues ahí va a ser mucho mayor el proceso de inflamación. La inflamación, por ejemplo, a nivel lumbar es menor porque casi no tenemos irrigación sanguínea en esa parte. Tenemos menos irrigación sanguínea en la parte lumbar, tenemos más irrigación en la parte abdominal, entonces la inflamación abdominal se nota mucho más que, por ejemplo, una inflamación lumbar. Si ustedes, por ejemplo, tienen una contusión en la espalda por hacer gimnasia, por hacer un mal movimiento, y ustedes se quieren explorar para ver si se logra detectar un proceso de inflamación, casi no se va a notar. Entonces, la inflamación o la presencia de este proceso inflamatorio va a ser directamente proporcional a la cantidad de vasos capilares que tengamos dentro de ese organismo. ¿Ok? ¿Quién va a desencadenar todo este proceso de inflamación? Pues ya vimos que son varias células que están trabajando entre sí, pero principalmente quien va a regular en qué momento se va a frenar el proceso de inflamación va a ser el sistema inmune. ¿Ok? Y este sistema inmune, como hemos visto, puede ser activado de manera, o digamos, frente a un sistema, frente a un agresor, o también de manera autonómica. Es decir, el propio sistema inmune se puede volver loco en un momento y puede generar un proceso de inflamación sin que exista un mecanismo o algo que desencadene el proceso de inflamación, que es a lo que se le denomina como las enfermedades autoinflamatorias. ¿Qué quiere decir? Que el organismo está detectando algo dentro de ese propio organismo que puede desencadenar la respuesta de inflamación. Mientras que, por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse, pues aquí claramente tenemos que la lesión o el acuchillamiento, parte de la pareja, es el mecanismo que está desencadenando el proceso de inflamación. Ahí tenemos una causa que está generando esta alteración o esta disrupción dentro del sistema.
Mientras que en las enfermedades autoinflamatorias, este proceso de inflamación se va a llevar a cabo por el propio organismo, por un ataque que está generando hacia las propias células. ¿Cuál es, por ejemplo, un ataque de este tipo de células? Por ejemplo, la enfermedad del lupus eritematoso. Lupus es una enfermedad autoinmunológica donde el sistema inmune decide que todo el organismo es su enemigo. Entonces se empieza a atacar a sí mismo. Es decir, va el macrófago, se acerca a una célula epitelial y detecta que esa célula epitelial no debería estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo empieza a bombardear, lo empieza a gasificar con una gran cantidad de armas químicas y eventualmente puede llegar a la destrucción del tejido. Si esto se genera en todo el organismo, pues lo que vamos a observar es un proceso de inflamación crónica. Pues vamos a tener estos mecanismos de inflamación de manera recurrente. ¿Ok? Permítame un segundo. Bien. Entonces, ¿quién es el encargado de cómo o qué moléculas químicas se van a encargar de hacer la activación de la inflamación? Pues hay una gran cantidad de moléculas que van a desencadenar estos procesos inflamatorios. Pueden ser desde algunas aminas como mensajeros, proteínas que se encuentran en la sangre, moléculas derivadas del ácido araquidónico, que las vamos a ver más adelantito, factores que se encuentran en otras células como en las plaquetas, en los eritrocitos, factores proinflamatorios como las citocinas o las quimiosinas, segundos mensajeros como el óxido nítrico y el sulfuro de hidrógeno. Entonces, estas moléculas se van a encargar principalmente de hacer actividades de manera inflamatoria. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito acerca de la histamina, que es, digamos, como la primera molécula que se va a activar cuando tenemos un proceso de inflamación. Entonces, la histamina se genera a través de la histidina. Entonces, es un aminoácido que simplemente se hace una modificación y pues ya podemos tener este neurotransmisor. Esta histamina se va a encontrar en diferentes tejidos de manera importante. Bueno, ahorita vamos a los tejidos. Entonces vamos a ver un poquito acerca de la biosíntesis. Entonces tenemos la histidina, que es este aminoácido, que tiene aquí, por ejemplo, su grupo carboxilo, y vemos que para poder generar la histamina como tal, necesitamos simplemente hacer la descarboxilación. Entonces, la enzima que se encarga de hacer la formación se llama histidina decarboxilasa. Y de tal manera que ya podemos formar aquí le falta el H, a la histamina. Entonces, vean que es en un solo paso y se puede formar relativamente rápido. Al igual que otras moléculas, como tenemos un solo aminoácido, un solo grupo amino, pues también va a ser sensible para su degradación a través de la enzima MAO-A. Entonces tenemos también activación o desactivación a través de la enzima monoaminoxidasa. Entonces prácticamente aquí vamos a tener la degradación igual que como lo hemos visto con la noradrenalina, con la serotonina, con la dopamina y en este caso también la histamina, va a ser sensible a la degradación por este tipo de enzimas, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrar a esta histamina? Lo vamos a poder encontrar en tres tejidos importantes. Sistema inmunológico, en la parte estomacal y en la parte neuronal. La mayoría de los efectos que se han estudiado se van a estar desencadenados principalmente a través de su regulación del sistema inmunológico. También ha habido estudios importantes a través de la regulación de su actividad estomacal, principalmente en las células principales y en las células parietales,
que se encargan de la formación del ácido clorhídrico dentro del estómago. ¿Qué es lo que hacen en el sistema inmunológico? Se ha visto que, por ejemplo, las células de primera línea, que son los mastocitos, tienen gránulos de histamina dentro de su interior. Entonces, cuando detectan que hay alguna molécula, ya sea algún alergeno, es decir, algún antígeno que pueda desencadenar una respuesta alérgica, lo que van a hacer es liberar gran cantidad de histamina al medio circundante. Esta histamina, imagínense que es como si fuera una bengala. Entonces, lo que hace directamente esta célula es que bombardea con histamina, manda esa bengala y lo que va a hacer es llamar o atraer otro tipo de células a través de mecanismos como la diapedesis, que van a permitir la infiltración de estas células hacia el tejido. Entonces imagínense que al liberar esta histamina, lo que hacen es reclutar a más células del sistema inmunológico. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que muchas veces, por ejemplo, estas células empiezan a liberar, por ejemplo, más factores proinflamatorios. Vamos a pensar que estos neutrófilos liberan citocinas. Y estos van a reclutar, por ejemplo, a algunos linfocitos. Y estos linfocitos también empiezan a liberar también anticuerpos. Y también si son, por ejemplo, linfocitos tipo B, empiezan a liberar también quimiosinas. Y estas quimiosinas empiezan a reclutar a más células del sistema inmunológico. Entonces todo se vuelve en un caos de manera muy rápida. Eso es a lo que normalmente se define como un ataque de una alergia. Si alguno de ustedes ha sido alérgico o es alérgico a algo, sabrá exactamente que cuando está la presencia del alergeno, esta persona desencadena ciertas acciones dentro de su organismo muy rápido. Por ejemplo, se puede generar un bloqueo de las vías respiratorias, se puede incrementar la presencia de ronchas, la presencia de enrojecimiento, bloqueo de las vías respiratorias, enrojecimiento de los ojos, segregación de moco a través de la nariz, disminución de producción de saliva en la parte de la boca, disminución de la presión arterial. Entonces, todo se colapsa de manera rápida y bastante emergente. Entonces, imagínense que es como una analogía que están, supongamos, imagínense, por ejemplo, un partido de la América Pumas, ¿no? Aquí en el estadio. Entonces, han visto que, por ejemplo, se quedan todas las células del sistema, bueno, todos los policías se quedan ahí, circundando, rodeando el estadio. Entonces, imagínense que alguien se dedica a aventar una piedra o avienta un objeto muy grande, un cohete, y entonces todos los policías se espantan y empiezan ellos a bombardear gas lacrimógeno. Y otros policías empiezan a bombardear más lacrimógeno porque creen que los están atacando. Entonces todo se empieza a volver un caos. Lo mismo pasa con el sistema inmunológico. Cuando se detecta este alergeno, el sistema inmune empieza a atacar a todos lados y empieza a reclutar más células y todo esto se vuelve un caos simplemente por la presencia de una molécula muy pequeñita. Estos alergenos pueden ser desde partículas de algún tipo de alimento, partículas dentro del polvo, partículas dentro del polen, dentro del pelo de los animales, la parte de la piel de los animales pueden generar este tipo de alergenos. Algunos fármacos también pueden desencadenar este tipo de alergias. Entonces, hay diferentes mecanismos que pueden desencadenar este proceso inflamatorio. Y es un proceso inflamatorio muy rápido. Entonces, se tiene que controlar principalmente estos procesos inflamatorios. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, ¿Siguiente? profe. ¿No? Ok. A nivel estomacal, se van a encargar principalmente de hacer la liberación del ácido clorhídrico. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, consumen sus alimentos, se libera histamina en la parte de las células principales y se empieza a generar la liberación de este ácido para generar el proceso de digestión. Entonces, ahí tenemos los mecanismos principalmente de liberación para procesos de alimentación. Y finalmente, dentro de los mecanismos a nivel neuronal, se van a encargar principalmente de disminuir la actividad neurológica.
Eso, y entonces, por ejemplo, a nivel neuronal, estas son algunas de las actividades que se han descrito. Vean, por ejemplo, cada uno de los diferentes receptores se encarga ya sea de estimular o de inhibir la liberación de diferentes tipos de neurotransmisores. Hay algunos que se encargan de la liberación de acetilcolina, otros que se encargan de inhibir a la acetilcolina, otros que se encargan de incrementar la dopamina y otros que se encargan de disminuir o hacer la regulación de GABA, noradrenalina y también de serotonina. Esto a través de los diferentes tipos de receptores que tenemos dentro del sistema. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Dentro de la comunicación, lo que se ha visto es que los receptores H1 están acoplados a proteínas GQ. Los H2 están acoplados a proteínas GS. Y los H3 están acoplados a proteínas GI. Entonces, son diferentes mecanismos dependiendo de cuál sea el tipo de receptor que va a estar activándose. Vean, por ejemplo, aquí, acetilcolina. La disminución de liberación de acetilcolina tiene que ver por la activación de los receptores H3. ¿Por qué? Porque pues, están regulados por proteínas GI. Mientras que el incremento de liberación de acetilcolina está regulado por los receptores H2, ¿no? Entonces, estos hemos visto que están acoplados a proteínas Gs. Entonces, esto dictamina si van a incrementar o disminuir la actividad de liberación de este neurotransmisor. De manera general, los receptores H1 se van a encontrar en sistema inmune. Los receptores H2 son prácticamente exclusivos del sistema gastrointestinal y los H3 también se van a encontrar en sistema inmune y también en sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, casi siempre vamos a tener estas particularidades. Aquí también los H1 pueden encontrarse en sistema nervioso central, pero su concentración es muy bajita, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cuál es uno de los principales efectos adversos de los fármacos antihistamínicos? A ver, dicen que no ven la Pero pantalla sí, completa. producen sueño, ¿no? Sí, justamente, uno de los principales efectos de los fármacos antihistamínicos es la generación de sueño, ¿no? Ahí está, ¿alcanza a ver mejor la pantalla? Ya, ok. Entonces, el término de fármacos antihistamínicos originalmente se ha asociado, por ejemplo, para el control de alergias o fármacos que están relacionados con procesos de intoxicaciones. Por ejemplo, si ustedes tienen alguna presencia de alergias, son alérgicos al polvo, al pelo de los animales, algún tipo de alimento, pueden tomar algún antihistamínico para prevenir que el grado de alergia se active de manera importante. De igual manera, por ejemplo, si ustedes comieron, no sé, algún marisco en mal estado o algún alimento que no esté bien cocinado, pueden tener alguna intoxicación gastrointestinal y normalmente les dan antihistamínicos. Inclusive también, por ejemplo, si presentan demasiado escurrimiento nasal o problemas de ojos llorosos por una infección viral, les dan también antihistamínicos. Sin embargo, como bien se menciona, los efectos adversos principalmente tienen que ver por la presencia de sueño. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues básicamente es qué tan selectivos o no sean para la inactivación del sistema inmunológico y también del sistema nervioso central. Lo que se espera, por ejemplo, con un escurrimiento nasal, con un incremento en la secreción de moco o la presencia de ronchas, es que tenga que ver la participación del sistema inmunológico.
Sin embargo, si estos fármacos son no selectivos y también le pegan a los receptores H3, pues lo que van a pasar es que también van a regular sistema nervioso central y eso va a desencadenar los estados de sueño dentro de las personas. Entonces, ¿cuáles son los principales fármacos antihistamínicos que tenemos hoy en día? Tenemos, por ejemplo, la clorfenamina, que lo encuentran mucho en diferentes antigripales. Prácticamente todos los antigripales tienen clorfenamina, junto, por ejemplo, con Naine, ya sea paracetamol para el control del escurrimiento nasal. Tenemos a la loratadina, que este se da principalmente para alergias pequeñas. Y ya, por ejemplo, para intoxicaciones más fuertes se puede utilizar difenhidramina, se puede dar pilaramina o, bueno, es una variante de este, se puede utilizar cetricina, que es un análogo de este, que también se utiliza, por ejemplo, para intoxicaciones. Pues la mayoría de los antagonistas H1 van a ser buenas moléculas con pocos efectos adversos, son altamente seguros, por eso también como la prescripción es muy grande y se van a encargar principalmente de hacer la regulación de la actividad inmunológica. Entonces, estos fármacos se van a encargar solamente de regular el sistema inmune sin tener relativamente tantos efectos adversos. Lo peor que les puede pasar es un poquito de sueño, mareos, pero si ustedes son conscientes de que les puede generar este tipo de efectos, simplemente con cuidar la parte del sueño que puede ser muy agresivo, con todo lo demás van a estar relativamente bien. Y son fármacos que se llegan a utilizar sobre todo cuando tenemos un ataque de intoxicaciones. La única contraindicación de esto es, por ejemplo, en personas que tienen algún tipo de enfermedad autoinmunológica o también que, por ejemplo, pueden estar inmunocomprometidos. Por ejemplo, personas con VIH que también tienen baja actividad del sistema inmune. Entonces, junto con un antagonista H1, pues sí pueden exponerse muy agresivamente contra la presencia de algún tipo de infección. Entonces, son como algunas de las características que se tienen que cuidar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces, las siguientes moléculas que vamos a ver son moléculas que se denominan autacoides. Los autacoides son moléculas que se producen dentro del organismo para poder hacer la formación de diferentes moléculas que regulen la activación o desactivación de diferentes moléculas dentro del organismo. Dentro de los principales autacoides vamos a ver todos aquellos que son derivados del ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es un ácido graso, podemos ver aquí, es un ácido insaturado. Es una molécula, un ácido graso lineal con 4 insaturaciones, que va a ser principalmente liberado de la membrana plasmática. Es decir, cuando tengamos una hidrólisis de la formación de estas moléculas, vamos a poder generar la formación de una gran variedad de moléculas que vamos a ver más adelante. ¿Quién se encarga de hacer la producción de este ácido araquidónico? Una enzima que se denomina fosfolipasa. ¿Ok? Ya hemos hablado acerca de las fosfolipasas. La que conocemos, la que más hemos visto es la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C, si se acuerdan, es la que se encarga de hacer la hidrólisis de PIP2. Se utiliza la fosfolipasa C para permitir la formación de IP3 y diacilglicerol, ¿no? En la cascada de señalización de tipo GQ.
Quien se va a encargar de hacer la formación de ácido araquidónico va a ser la fosfolipasa A, específicamente la fosfolipasa A2. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Pues aquí en este esquemita les resume cómo va a ser la actividad de cada una de estas fosfolipasas. Todas, como su nombre le indica, van a generar la hidrólisis de diferentes fosfolípidos. De ahí su nombre que sean fosfolipasas, ¿no? Entonces van a permitir la hidrólisis de estas moléculas. ¿De qué va a depender si se llama fosfolipasa A, fosfolipasa C o fosfolipasa D? Del sitio de corte que tengan de estos fosfolípidos. Los fosfolípidos normalmente son triglicéridos, es decir, son tres ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. Por eso es que se denominan así como tal triglicéridos. Entonces el glicerol es lo que está aquí en rojo, está acá. Es una molécula de tres carbonos con tres hidroxilos. Dependiendo de dónde sea el corte, si es en el carbono 1 o en el carbono 2, puede ser denominada como fosfolipasa 1 o fosfolipasa 2. En el tercer carbono tenemos el grupo fosfato. Y si el corte va a ser antes del grupo fosfato, se va a denominar fosfolipasa C. Si es después del grupo fosfato, entonces se va a denominar como fosfolipasa D. Entonces simplemente es como una manera de hacer la nomenclatura para la formación de diferentes tipos de ácidos grasos que se van a formar a través de las diferentes fosfolipasas. Entonces el ácido araquidónico va a utilizar los triglicéridos que se encuentran en la membrana y va a hacer una hidrólisis específicamente en el carbono 2 y así va a poder permitir la formación de este ácido graso, ¿no? Entonces vamos a poder formar este precursor que nos va a permitir la formación de cuatro familias importantes. Entonces el ácido araquidónico, que lo voy a abreviar como una doble A, va a permitir la formación de prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos. Entonces les pregunto, ¿a qué les suena el término prostaglandinas y prostaciclinas? ¿Qué les suena? ¿Dónde han escuchado la palabra prostaglandina? ¿O en qué otro tejido lo han escuchado nombrar? ¿A qué les suena prostaglandina, prostaciclina? Ah, próstata. A la próstata, exactamente. Entonces estas moléculas se aislaron directamente o se empezaron a describir directamente cuando existía una inflamación directamente en la próstata, ¿no? Entonces de ahí salía el nombre de prostaglandinas y prostaciclinas. Prostaglandinas es porque se encuentra en la glándula de la próstata, de ahí el nombre. Prostaciclina es porque forman un endociclo. Entonces por ahí se dio el nombre de prostaciclinas. Tromboxanos, ¿a qué le suena? A trombos, a coágulos. A trombosis, ¿no? Ujú. Trombosis, que significa formación de coágulos. Entonces ya nos está diciendo que los tromboxanos se van a encargar principalmente de la activación de las plaquetas y la formación de coágulos. ¿Y leucotrienos, a qué le suena? A leucocitos. A leucocitos. Entonces, esto nos va a decir que tiene procesos directamente sobre el sistema inmunológico. Entonces, por lo menos esta nomenclatura ya nos da dos posibles funciones de estas moléculas. Por un lado, van a regular la activación plaquetaria. Por otro lado, van a activar el sistema inmunológico. Y en el caso de las prostaglandinas y prostaciclinas, se van a encargar principalmente de procesos de vascularización. Es decir, van a permitir una vasoconstricción y también una vasodilatación. ¿Ok? Entonces, van a ser los tres mecanismos importantes que van a regular tanto
todos los derivados del ácido araquidónico. Vasoconstricción, vasodilatación, regulación de la activación plaquetaria y también regulación de la activación del sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces vamos a ver más a detalle qué hacen cada uno de ellos en la siguiente sesión. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Profe, en lo de vasoconstricción, vascularización y vasodilatación, ¿solo son procesos de las prostaglandinas y las prostaciclinas o de todos los derivados? Principalmente, prostaglandinas y prostaciclinas tienen mayor actividad. Como siempre hay excepciones. Se ha visto que también algunos tromboxanos tienen actividad sobre vascularización, pero de manera general la actividad se recae principalmente en prostaglandinas y prostaciclinas. Ah, ok, gracias. ¿Sí? ¿Más dudas? No, profe. ¿No? Ok. ¿De dónde va a venir el examen? El examen solamente sería de sistema nervioso central. Ok, Ujú. gracias. Sí. Era vasoconstricción, vasodilatación y vascularización. Sí, todo eso está relacionado con el proceso de vascularización. Ok. Ya, vale. Gracias. ¿Sí? Profe, pero también sistema nervioso central va a incluir lo de GABA y glutamato. Sí. Desde ahí iniciamos. Y no sé si quieran que terminemos con anestésicos. Hasta la parte de anestésicos antes de entrar a dolor, o terminando a dolor, podría venir hasta ahí. Ok, gracias. ¿Sí? A mí sí me gustan anestésicos. ¿Mande? Que sí está bien hasta anestésicos. Va que va. Ok, pues si no hay más dudas, pues les mando el mensajito, no sé cómo vayan ahorita en su votación. A ver si... mm, bueno, tenemos 30 respuestas. Y bueno, hasta ahorita, sin decir cuánto, la mayoría está votando que el 8 de noviembre. Entonces, los mantengo al tanto en estos días para, bueno, el día de hoy, para decirles si se aplica este fin o hasta el 8. Gracias, profe. Va que va. Pues cuídense Gracias, mucho. profesor. Sí, pues cuídense mucho y nos estamos viendo el jueves. Gracias, profe, nos vemos. Gracias. Bye. Gracias, profe. Profe, gracias. Gracias, Profe. Profesor. Profe, gracias. Bye.